Las autoridades llamaron a adelantar las compras navideñas para evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19. Por esta razón, se anunció que habrá un cambio para los comercios que están en comunas que se encuentran en fase 4 o 5. Desde ahora podrán recibir un cliente cada 5 metros cuadrados, aumentando así el aforo máximo permitido, que antes llegaba a 10 metros cuadrados por persona. Queremos hablar de este tema con el economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. George, gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. ¿Cómo reciben esta modificación, este cambio en el plan paso a paso que tiene que ver con el comercio? Se pasa de una persona cada 10 metros cuadrados a una persona cada 5 metros cuadrados. O sea, se duplica técnicamente el aforo en este caso. Sí, nos parece una muy buena noticia. Hay que pensar que estamos entrando ya a la etapa más intensa de ventas del año en el retail físico, y por lo tanto el riesgo de que ocurran aglomeraciones en las afueras de los comercios es muy alto, ¿ah? Yo creo que llevamos varios meses en un proceso de aprendizaje. Si nos comparamos con otros países, hemos sido muy exigentes en términos de los aforos. Y yo creo que hay que ir equilibrando, ¿no es cierto? A medida que vamos aprendiendo de dónde están los vectores de riesgo, hay que ir adecuando ese proceso y pasar a ese nivel de aforo nos parece muy bien. Venimos planteando hace meses que los aforos que estaban vigentes, por un lado, no estaban permitiendo reactivar al sector, por otro lado, no estaban permitiendo tampoco recuperar empleo, porque el empleo depende críticamente del aforo, ¿no es cierto? Y por otro lado, estaban generando estas congestiones, esta mala experiencia de los consumidores en términos de la espera y el riesgo que ocurre en las afueras de los comercios, donde ahí es mucho más difícil regular o fiscalizar que se cumplan protocolos mínimos de seguridad sanitaria. Sí, ha sido todo un proceso de aprendizaje no solamente para el comercio en sí, sino también para los consumidores, para los clientes, las clientas. En este proceso, en este balance, desde que ya empezamos a ver comunas alrededor del país que dejan las cuarentenas, hacen el paso a paso, ¿estamos en una situación para poder abordar algo tan demandante como es la época navideña? Sabemos que aquí se juega el 10% de las ventas del comercio, especialmente en un año muy complejo para los distintos sectores. ¿Estamos ya preparados para eso desde la gente del comercio, pero también desde los clientes? ¿Súper importante eso? Yo creo que el cambio de los hábitos ha sido fundamental, como tú mencionas. Desde el punto de vista de los consumidores, la adopción bastante masiva e intensa del comercio electrónico es parte de ese aprendizaje y es parte también de alguna forma, de los seguros que podemos tener en términos de opciones que permitan derivar gran parte, digamos, de esa demanda de consumo hacia medios que no requieren contacto personal, excepto en la entrega, que se hace con protocolos además de bastante seguridad. Ese yo creo que es el mejor seguro que tenemos hoy día. Y lo otro, claro, estamos mucho más en esa curva de aprendizaje de la que hablábamos, en lo que es el retorno con bajo contacto y con protocolo de seguridad a la tienda física. Inicialmente, claro, entendemos que las medidas deben partir desde un escenario bastante restrictivo y exigente, pero luego tenemos que ir aprendiendo a graduar, como decíamos recién, y sobre todo cuando vienen procesos que sabemos que son de alto consumo, ir buscando la forma de generar el flujo lo más constante posible, es decir, desde que el consumidor sale de su hogar, si va a ir a una tienda física, hacer que todo el proceso del traslado, de la espera, del ingreso a la tienda, de la selección y la compra y el retiro y la vuelta al hogar sea lo más fluido posible. Evitar que en alguna parte de ese proceso se generen congestiones, porque ahí es donde ocurren los riesgos. Y evitar también la proliferación del comercio informal y la concurrencia masiva de personas. Y también hay que hacer una fiscalización importante hacia ese tipo de comercio que está instalado en las calles y que por lo tanto genera un riesgo adicional a personas que no necesariamente están comprando además.
George Lever, ¿esperan que estas medidas restrictivas, aunque se aumente el aforo en las tiendas, por ejemplo, puedan afectar negativamente esta época navideña? Insisto, la temporada peak, la más alta del comercio. Claro, podría tener números bastante más positivos con respecto a lo que ha sido el año, pero si hacemos la comparación con el año pasado, que ya había tenido una baja en las ventas relevantes debido a los efectos del estallido social, el cierre de algunos comercios producto de zonas donde habían conflictos entre delincuentes y carabineros, saqueos también que hubieron en su minuto. O sea, si comparamos con esta misma temporada del año pasado, tampoco la situación fue muy buena. Claro que ahora tenemos la pandemia, se suma. Sí, yo creo que hay muchos factores que juegan este año. Uno de ellos tiene que ver con que nos comparamos, como tú bien dices, con un escenario muy complejo el año pasado. Por otra parte, tenemos una capa de personas sin empleo muy superior a la del año pasado también. Mayores tasas de desempleo, hemos tenido una disminución en general de los ingresos de fuentes laborales que ha sido importante. Hay mucha incertidumbre, el año pasado la había, pero hoy día tenemos incertidumbres de otras fuentes. Es un escenario complejo, pero también hay que pensar que en los últimos meses hemos visto que las ayudas que se han acercado a los hogares desde el punto de vista, o que se han facilitado a los hogares desde el punto de vista de liquidez, es decir, de recursos disponibles, ha generado también un reimpulso en la demanda después de varios meses, sobre todo en todo lo que es el consumo de bienes durables, que estuvo muy contraído, en los últimos meses ha repuntado. Esa tendencia probablemente va a seguir durante este periodo navideño y la restricción objetiva tiene que ver con la capacidad que tenga el comercio para atender a la cantidad de personas que quieran acceder, ¿no es cierto? Y ahí es donde, de nuevo, el comercio electrónico se ha convertido en una gran válvula de escape para el acceso a ese consumo. Con respecto al comercio electrónico, que ha sido clave también durante este año para el comercio en general, hay un aprendizaje también, algunas tiendas que no consideraban el comercio electrónico finalmente tuvieron que migrar a esto. Nunca va a reemplazar el presencial, eso está claro, pero ha habido también un fortalecimiento de los canales de distribución, logística, que son principalmente los grandes puntos flacos que tenemos de la compra a través de Internet. Sí, hubo un momento crítico cuando despegó con mucha fuerza el comercio electrónico y el resto del comercio que no era esencial estaba cerrado. Donde sobre todo la parte logística tuvo que enfrentar un desafío en términos de su capacidad, que fue muy exigente y que generó evidentemente retrasos o disminuciones en los índices de calidad de la ejecución de logística, ¿no es cierto?, de la entrega. Pero en los últimos meses hemos visto que ha ido mejorando todo ese proceso, tanto desde la forma en que se organizan los mismos e-commerce para preparar los pedidos y la forma en que los tradicionales operadores logísticos llevan esos pedidos hacia los hogares. Se ha aplicado inteligencia, se ha aplicado mucha información, mucha mayor eficiencia en el proceso y en las últimas semanas hemos visto una mejoría muy fuerte en los indicadores. Y además ha surgido una capa de nuevos operadores que han ayudado mucho al pequeño comercio, que son muchas actividades que se han reconvertido desde otras actividades, por ejemplo, del transporte de personas, estas plataformas de transporte colaborativo, ¿no es cierto? Muchos de esos proveedores se han traspasado al comercio electrónico, hasta hemos visto el transporte escolar haciendo funciones de última milla de comercio electrónico, y eso ha permitido que, yo diría, se ha mostrado bastante flexibilidad en el mercado para poder mejorar esa experiencia y dar abasto a esta fuerte demanda que ha habido. George Lever, tú mencionabas que noviembre y diciembre son, bueno, y este año en general está lleno de incertidumbre desde el tema del mercado laboral. Hay un desincentivo al consumo justamente porque no se sabe cómo va a estar los próximos meses. Ahora, hay un factor que se podría añadir, que es un eventual retiro del 10% de los ahorros previsionales. Se discute hoy en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque desde el punto de vista del problema que podría generar para la jubilación, para el sistema previsional, si uno se remonta a lo que fue el primer retiro del 10%, le entregó combustible a la economía y especialmente al consumo. Mucho de ese 10% se dirigió, de hecho, al consumo. ¿Cuál es el escenario que ustedes ven ante un eventual segundo retiro? Sí, bueno, el 10% inicial generó una activación muy fuerte, sobre todo el consumo.
y eso no se puede negar, digamos, que mejoró en forma drástica los índices del comercio, porque la inyección de recursos es muy significativa. O sea, es una cantidad de dinero para los ingresos de los hogares y para el consumo total del país muy importante. Entonces, eso indudablemente que generó esa mejoría en las cifras. Estamos viendo que aumentan las probabilidades de que haya un segundo retiro. Eso sin duda va a volver a tener un impacto fuerte y va a mejorar los indicadores del sector, pero nuestra preocupación ahí básicamente es lo que va a ocurrir en los meses que siguen. Es decir, una vez que se extingan esos recursos, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una disminución importante en los recursos para jubilación de las personas, de los trabajadores, y por otro lado vamos a tener nuevamente requisitos de liquidez, probablemente en la medida en que no disminuya el desempleo o que no se aumente la contratación de mano de obra. Eso es nuestra principal preocupación, es decir, extinguir recursos importantes, la cantidad de hogares o de personas, de trabajadores que van a ocupar totalmente sus fondos previsionales y se van a quedar sin previsión es alarmante, es realmente importante. Son millones de personas y eso yo creo que nos va a generar un problema de corto, mediano y largo plazo. Para entenderlo, y ahí te hago la pregunta, George, entiendo que a ustedes como Cámara y el comercio en general, de alguna manera, están en un punto de conflicto con respecto a este retiro del 10%, porque por un lado, si efectivamente se concreta, va a ir parte importante al consumo, para qué pensar en esta fecha, lo que estamos hablando y lo que son las compras navideñas y de todo un poco, pero ven también lo que es el proyecto a largo plazo, el efecto a largo plazo. Eso le genera un conflicto, ¿no? Sí, evidentemente. Es decir, yo creo que lo más importante es que los hogares han atravesado una situación de emergencia durante prácticamente todo este año. Nosotros como sociedad, a todos nos compete, digamos, la responsabilidad de acudir en ayuda frente a esa situación. Y una de las formas más riesgosas o que genera más daño de hacerlo es utilizando los recursos para la vejez de esos hogares, sobre todo en un país donde nuestra estructura, nuestro sistema, digamos, de la cantidad de ahorros que hemos logrado acumular de recursos para la vejez no da abasto para las expectativas de ingresos que tienen legítimamente, digamos, los trabajadores. Entonces, eso es fundamentalmente lo que nos preocupa. Es decir, no estamos en contra de que se inyecten recursos a los hogares, de que se vayan ayuda, pero nos parece que una de las formas más dañinas de hacerlo es utilizando los recursos que esos hogares o que esas personas han guardado para su vejez. George Lebel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás. Encantado. Nos vemos. Hasta luego. Y vamos a seguir hablando de ese último tema. Les comentábamos que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vota este proyecto,